La resonancia magnética nuclear es un tipo de espectrometría que nos ayuda a la identificación de moléculas y a su estructura. La resonancia se sustenta en tres elementos. El primero es el carácter magnético de los núcleos de las moléculas en estudio, ya que los campos magnéticos contienen espines y un spin se considera como una rotación de una partícula por sí misma, dando origen a un campo magnético, y es por ello que hay características magnéticas. Este nos puede, se comportan como pequeños imanes. La segunda es la aplicación de un campo magnético intenso. Cuando nuestra muestra está inmersa en un campo magnético, los niveles nucleares se desdoblan en diferentes niveles de energía. Estos niveles están orientados según los spins. Y la eliminación de la muestra con radiación electromagnética. Como cada tipo de espectroscopía, se utiliza una radiación, y en este caso es la de radiofrecuencia, que va de 4 a 9 MHz, 900, perdón. Y depende de cada tipo de núcleo, de cada átomo, es la intensidad de la radiofrecuencia. Como anteriormente les mencioné, esta técnica nos ayuda a identificar moléculas, tanto también como su estructura. Algunos átomos que son de estudio en esta técnica son el 1 hidrógeno, el 13 carbono, el 19 flúor y el 31 fósforo. Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, es decir, que poseen spin. Con el siguiente video les mostraremos, tomando como ejemplo el 1 hidrógeno, y lo que sucede con este átomo en la resonancia magnética, ya que es con el cual se estudia el cuerpo humano en la rama de la medicina. Como podemos ver, el protón de hidrógeno posee un spin, que es la rotación del protón sobre sí mismo, que a la vez produce un campo magnético, pero también sufre un movimiento de precesión, que es la rotación del eje de spin sobre otro eje llamado eje de precesión. La frecuencia con la que procesa u orbita un protón es un dato fundamental para la resonancia magnética. Podemos ver que este movimiento se puede dar en dos sentidos, uno llamado núcleo de baja energía, en el cual el eje de spin y el eje de precesión están en el mismo sentido y se conoce como núcleos paralelos. El otro es el llamado núcleo de alta energía, donde el eje del spin y el eje de precesión están en sentidos opuestos y se conoce como núcleos antiparalelos. El hidrógeno en nuestro cuerpo en condiciones normales, el sentido de los ejes de precesión es aleatorio, pero cuando se somete a un campo magnético, se alinean todos los ejes de precesión de los protones en sentido del campo magnético, como lo vemos. Es cuando se da el salto de energía al nivel de energía baja al alto, es decir, que todos serán núcleos antiparalelos, ya que absorben la cantidad de energía suficiente para el cambio de energía. Cuando vuelven a su nivel de energía normal, emiten ondas medibles por un ordenador. Un espectrómetro de resonancia magnética nuclear en su instrumentación se compone normalmente de 5 elementos. El primero es un imán, en el cual se genera campo magnético fijo y estable. El segundo es una sonda, se sitúa dentro del imán y en él se introduce la muestra. El tercero es un transmisor de pulsos de radiofrecuencia. Este es controlado desde la consola. El cuarto es un detector, el cual sirve para medir la absorción de la energía de radiofrecuencia de la muestra. El último es el ordenador, el cual es una computadora donde se analiza la información obtenida y se realizan las gráficas. No solo cada tipo de hidrógeno es distinto, genera un pico diferente en el espectro de resonancia magnética nuclear, sino que también podemos determinar la cantidad de hidrógenos de cada tipo. Esto se hace mediante un proceso llamado integración. La integración es la determinación del área bajo cada pico. Esta área es proporcional al número de hidrógenos que genera cada pico. Un ejemplo, teniendo este compuesto, el acetato de bencilo, sería, por ejemplo, que este es un carbono
hidrógeno con 3. Este es un carbono y 2 hidrógenos. Y aquí tenemos, en todo el benceno tenemos 5 carbonos, 5 hidrógenos. Estos 3 hidrógenos van a generar un pico aquí. Y este va a ser equivalente a 3. El segundo va a generar un pico aquí, que va a ser equivalente a 2. Y el último, más pequeño, que es equivalente a 5. El desplazamiento químico se origina por los pequeños campos magnéticos que se generan debido al movimiento de los electrones alrededor de los núcleos. Estos campos se oponen al campo aplicado y en consecuencia los núcleos están expuestos a un campo reactivo, que en general es menor al campo externo. La magnitud del campo que se genera internamente es directamente proporcional al campo externo, y esto se podría ver con una ecuación. En donde esto sería nuestra intensidad de campo aplicada, esto sería la intensidad de campo resultante y nuestra constante sería la constante de apantallamiento. Entonces, una mayor densidad electrónica circundante a un hidrógeno hace que éste aparezca en un espectro de resonancia magnética a desplazamientos químicos pequeños, entonces se le llamaría apantallamiento. Por otro lado, una densidad electrónica pequeña alrededor de un hidrógeno hace que éste aparezca a un desplazamiento químico más alto. A esto se le llamaría desapantallamiento. Los desplazamientos químicos se deben a los campos magnéticos secundarios producidos por la circulación de los electrones en las moléculas. Estas corrientes son denominadas corrientes diamagnéticas locales, que se inducen por el campo magnético fijo y originan un campo magnético secundario, que pueden reducir o aumentar el campo al que un protón en particular responde. Bajo la influencia del campo magnético, los electrones del enlace con el protón tienden a experimentar una precesión alrededor del núcleo en un plano perpendicular al campo magnético. Como consecuencia de este movimiento, se produce un campo secundario que se opone al campo principal. Aquí en el pizarrón podemos ver la gráfica que va de 0 a 15, en donde los compuestos orgánicos dan señales de resonancia magnética de protón en un rango de 0 a 10 partes por millón. Habitualmente los hidrógenos que se encuentran unidos a carbonos que poseen átomos electronegativos sufren de desapantallamiento respecto a los hidrógenos que están unidos a carbonos sin esos átomos. Los hidrógenos unidos a carbonos en hibridación sp2 resultan especialmente desapantallados. El hidrógeno de algunos grupos funcionales OH pueden ser desapantallados que excede el límite de las 10 partes por millón. El desdoblamiento de los picos de desplazamiento químico tiene lugar cuando el momento magnético de un núcleo interacciona con los momentos magnéticos de los núcleos adyacentes. El campo producido por un núcleo con spin afecta a la distribución de los electrones de sus enlaces con otros núcleos, como en la imagen anterior. Este cambio de distribución electrónica produce cambios en el campo magnético de los núcleos adyacentes y provoca desdoblamiento de los niveles de energía y por tanto múltiples transiciones. A esto se le llama interacción de polarización. El desplazamiento químico utiliza ondas de radio
por lo que las señales aparecen en cierta frecuencia y estas se miden en hertz o megahertz. Hay detalles importantes que hay que considerar. Por ejemplo, el desplazamiento en sí se mide en partes por millón. El 0 siempre se toma como la señal del tetrametilsilano y la resolución de un equipo de radiación magnética nuclear es mayor cuando mayor sea la potencia de su campo magnético. Los espectros de resonancia magnética nuclear presentan figuras finas en donde los picos de resonancia se desdoblan en numerosas bandas espectrales. Estas presentan intensidades relativas y espaciados característicos. Genéricamente se dice que el origen de la multiplicidad se debe a la interacción dipolo-dipolo, donde podemos destacar dos tipos, que es el directo e el indirecto. El directo se debe a la resonancia magnética nuclear en estado sólido y a los procesos de relajación, y el indirecto, también conocido como acoplamiento escalar, acoplamiento spin-spin o acoplamiento J. La multiplicidad se lleva a cabo por la regla de n más 1. Esta regla nos sirve para predecir el número de picos que podremos observar dentro de nuestro espectro, donde n es el número de protones vecinos equivalentes. Con estos ejemplos podemos ver que en esta molécula solamente tenemos dos protones, que son estos dos hidrógenos, y pues sí, son los únicos protones que tiene esta estructura. Entonces tomamos como referencia cualquiera, que es 1. Tomando de referencia este, decimos que este tiene un protón vecino, n es igual a 1. Por tanto, como la regla de n más 1, decimos que esto es igual, n es igual a 1 más 1, esto es igual a 2. Entonces, en la señal se esperaría dos picos, que a esto se le conoce como un doblete. Y en este metil tenemos otro hidrógeno, que es otro protón, pero sin embargo el lado izquierdo no tiene ningún protón. Entonces este solamente sería n es igual a 0, sería igual a 0, donde la regla sería n es igual con 0 más 1, esto sería igual a 1. Y la señal que esperaríamos solamente sería de un pico. A esto se le conoce como singlete. Y así sucesivamente. Cuando esperaríamos 3 picos sería un triplete. Triplete de 4 sería un cuarteto. Y así sucesivamente. Y a esto es lo que llamamos como multiplicidad, a los picos que se forman. También podremos ver que las constantes de acoplamiento son los espacios que se forman entre los picos de un multiplete, que esto se le conoce también como protones magnéticamente acoplados. Con este ejemplo igual podemos ver que en este carbono tenemos 3 hidrógenos, o sea 3 protones, y este carbono tiene como vecino a otros 2 protones, y dijimos que n es el número de protones vecinos, que en este caso serían 2. Aplicando la regla sería n, 2 más 1 es igual a 3. Entonces nuestra señal sería un triplete. Y aquí podemos observar que este espacio entre cada pico es lo que conocemos como constante de acoplamiento. Este acoplamiento se debe a la interacción que existe entre los diferentes estados de spin
formado por los enlaces químicos en una molécula. Para explicar el triángulo de Pascal, que representa el área integral de los picos, entonces es necesario también conocer la multiplicidad y de ahí mismo también los protones equivalentes que hay en cada molécula. Por ejemplo, para sacar los protones equivalentes, que los vamos a nombrar como N, necesita para sacar la multiplicidad. La multiplicidad se define como los protones equivalentes más 1, que entonces sería N más 1. Para luego ya empezar a desarrollar el triángulo de Pascal. Por ejemplo, si empezamos con 0 protones equivalentes, entonces la multiplicidad sería de 1. Y seguimos haciendo así la tabla, podemos llegar pues al número de multiplicidad que sea necesaria. Al ser compuestos orgánicos no es necesario desarrollar demasiado la tabla o el triángulo de Pascal. Entonces, ya que tenemos la multiplicidad, ya podemos desarrollar el triángulo de Pascal. Cuando son 0 protones, entonces aquí sería 1, que representa que solo sería una seña, una intensidad respecto a los demás picos. Entonces, si será 2, se pone 1 a cada lado y se va siguiendo por 1 a cada lado, y en este caso se suman los que están entre medio y se pone 1 a cada extremo. 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Entonces, se podría decir que, por ejemplo, si tenemos una multiplicidad de 2, entonces tendríamos una multiplicidad de 3. Entonces significa que en el triángulo de Pascal aparecerían 3 picos. Entonces estas serán señales respecto a los demás. El pico central siempre va a tener las intensidades más grandes, es decir, que el pico va a ser más largo respecto a otros. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, con la molécula del etano, entonces significa que primero tenemos que sacar los protones equivalentes, tenemos que sacar N. Pero los protones equivalentes no son los protones que están unidos al pedazo que estás viendo. Porque esto tiene, por ejemplo, vamos a tener que sacar dos multiplicidades de un carbono y del otro carbono. En este caso la multiplicidad será igual porque las dos están iguales de cada lado. Por ejemplo, entonces, para sacar los protones equivalentes son los protones del otro lado, o sea, del otro carbono de otra molécula que está unida, más no del que está unido. Por ejemplo, en este, los protones equivalentes serían los que están de lados vecinos, los adyacentes. En este caso serían 3 protones equivalentes que tendrían un N igual a 3. En todo caso, su multiplicidad sería de 4. Entonces, si sacamos las señales, si nos vamos a nuestra tablita y decimos que N es igual a 3, entonces debería en el espectro haber 4 picos. Seguimos el triángulo de Pascal y las señales respecto a cada uno de los picos deberían ser de 1, se representa con 2 puntos, 3, 2 puntos, 3, 2 puntos. Este número significa que estos picos van a tener prácticamente una anchura de 1 y estos de en medio van a tener 3 veces los que están al extremo. Ahora, por ejemplo, vamos a ver otro pequeño ejemplo con una molécula como las leyes del metanol, que tiene una molécula que es CH3, que está unido a un oxígeno con un hidrógeno. Ahora, en este caso tenemos que primero sacar los protones. Ahora tenemos dos cosas diferentes. Tenemos que sacar los protones equivalentes de esta parte y de esta parte. Pero como dijimos que son los hidrógenos que están del otro lado, en este caso al no haber carbonos, entonces puede decir que el número de protones equivalentes de este CH3 es 0. Y en este caso, en este está unido con este carbono, el número de protones equivalentes que va a tener va a ser de 3. Entonces, ahora al ser diferentes, ya van a haber dos diferentes cantidades de picos que van a aparecer en el espectro. En este ejemplo, si son 0 igual a 1, entonces va a tener una multiplicidad de 1. Entonces, siguiendo el triángulo de Pascal, solo va a haber un pico que va a tener una señal bastante alta. En este caso, del N3,
Entonces, si n es igual a 3, va a haber una multiplicidad de 4. O sea, van a aparecer 4 picos en el espectro. Siguiendo la tabla, deberían aparecer una señal de 1, 3, 3, 1. Y así se sigue desarrollando la molécula conforme a los que hay otros. Tengamos otro pequeño ejemplo para otros dos pequeños ejemplos para entender bien cómo sacar lo que es la multiplicidad. Entonces, si ahora hacemos del etanol, que ya tiene más carbonos, y además de tener el grupo OH, entonces la multiplicidad de cada uno va a ser tantito diferente. En este ejemplo vamos empezando de acá para acá. Este CH3 está unido a un CH2, por lo que sus protones vecinos van a ser estos dos hidrógenos. Entonces, si estos son sus dos hidrógenos, yo tendré una multiplicidad de... Si son dos protones equivalentes, en una multiplicidad de 3. Al estar con el CH3, debería tener una multiplicidad de 4. Que lo vamos a representar como n más 1 es igual a 4. Y este OH, como no está unido con otro tipo de hidrógenos, se considera que este va a tener una multiplicidad de 0, porque ya están adyacentes estos dos. Entonces, como se puede ver diferente del metanol, este está con parte de este y este de este. Pero como este ya compartió de este y este de este, porque son unidos a carbonos, es más fácil que el desplazamiento se lleve en esta parte que en esta parte. Entonces, por eso se tiene unas diferentes multiplicidades muy dependiendo de la molécula. Entonces, al tener una intensidad, una multiplicidad de 3, debe tener una intensidad de 1, 2, 1. De esta parte, el CH2, al ser 4 protones equivalentes, debería tener una intensidad de 1, 3, 3, 1. Y este n igual a 0 solo debería tener una intensidad de 1. Es decir, que solo va a aparecer un pico. Entonces, para ahora, ¿qué se hace cuando es un anillo bencénico? Un compuesto cíclico y el enzima con doble enlace, pues el doble enlace solo va a disminuir la cantidad de protones equivalentes. Pero en todo caso, si tenemos un benceno, ¿qué cantidad de protones va a tener? Porque si desarrollamos esta molécula, solo va a tener un CH, que va a estar con un doble enlace a otro CH, y así sucesivamente. Entonces, cada parte va a ser igual, y como cada parte no aparece varias veces en la misma parte en el espectro, solo va a aparecer un espectro, ya que todos los carbonos son iguales y donde lo agarres va a tener la misma multiplicidad. En todo caso, si vamos a agarrar de, por ejemplo, va a tener 1 y 2 protones vecinos. En todo caso, entonces sería una cantidad de protones equivalentes que es a 2. Es decir, que su multiplicidad va a ser, siguiendo la tabla, va a ser de 3. Entonces, si seguimos, la intensidad y el pico que va a aparecer sería de 1, 2 y 1. Entonces, ya siguiendo este ejemplo y ya conociendo las intensidades, es fácil de leer un espectro de resonancia magnética nuclear. Ahora vamos a representar lo que son la elucidación de los espectros, dibujando los espectros en el pizarrón y tratando de leerlos en base a lo que se acaba de explicar y las multiplicidades que se obtuvieron. Ahora, ya que obtuvimos las multiplicidades de esos compuestos, ahora vamos, por ejemplo, a sacar lo que son los espectros de cada uno de esos, la elucidación, que es la misma lectura de los espectros de resonancia magnética nuclear. En este caso, si hacemos la del metanol, que es con el que empezamos, que es una de las más fáciles de hacer, entonces el espectro se lee en la altura que van a tener dichos picos, y aquí siempre va a estar lo que es por partes por millón. La altura solo es de los picos, la área de integración. En ejemplo, las cosas son que siempre van a ser los más altos de 0.5. Cada espectro representa en una zona diferente. En caso del metanol, se representa los picos en 5.5 y en 3.35. Como habíamos dicho que esto tiene una multiplicidad de
1 por el hidrógeno del OH, y este hemos dicho que tenía una multiplicidad de 3, entonces vamos a escribirlo aquí, que esto tiene una multiplicidad, unos protones equivalentes de 1 y este de 3. Entonces, primero les va a representar lo que es la banda del carbono. Si dijimos que esto tiene de protones equivalentes 1, entonces deberían aparecer 2 picos, como representan el espectro, que el espectro tiene esta forma. Entonces, esto se representaría lo que es la parte del CH3. Y entonces, como esto es un OH y no es tan fácil el desplazamiento de esta parte, entonces estos picos van a ser más chiquitos. Y como dijimos que eran 3, entonces deberían aparecer 4 picos. Los más grandes y los otros más pequeños por la tabla del triángulo de Pascal que se había definido. Y eso sería el espectro del metanol. Pero como también dijimos, por ejemplo, la del etano, si ahora dibujamos el espectro también del etano, que tiene una molécula que de un lado y del otro son iguales, que son 2CH3, que están por un enlace sencillo entre ellos. Entonces, si dibujamos espectro, y como el desplazamiento es muy fácil que se lleve en esta parte, los picos están rondando alrededor de 0.5. Estos picos se representan en 4.7 partes por millón. Entonces, si dijimos que cada uno de estos tiene una cantidad de protones equivalentes a 3, entonces deberían aparecer 4 picos en el espectro, con los 2 picos centrales llegando hasta 0.5. Y estos deben tener una tercia parte de la altura de lo que son los picos centrales. Y esto sería el espectro también de, por ejemplo, el metano, del etano. Entonces, ¿pero qué pasa si tenemos otro compuesto como el tetracloruro de carbono? El tetracloruro de carbono pues es un C que está unido a 4 cloros. Aquí no hay ningún tipo de protón, todos son lo que son halógenos, que son pues no son protones, así como se deben ver. Entonces, si dibujamos el espectro, entonces debería tener una intensidad un poco más grande debido a la falta misma de protones. Estos deberían llegar, según los espectros, a 0.3 por la falta de protones. Entonces, estos picos aparecen en la parte de 7.3. Pero como aquí no hay ningún protón equivalente a este carbono, pues entonces es 0, con una multiplicidad de 1, por lo que solo va a aparecer un pico. Y ya que otros compuestos se pueden parecer iguales, por ejemplo como el del C, H y 3 cloros, la cantidad de hidrógenos que tiene este carbono, lo único que va a hacer es tantito desplazar lo que es el número del desplazar nada más hacia la derecha, es donde aparecen los picos. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer la del etanol. Para ejemplo del etanol, que tiene una molécula de CH3 que está unido a otro carbono que tiene CH2, que este mismo está unido a un OH, entonces lo que se tiene que hacer en este caso primero es dibujar la banda, dibujar la área del espectro en partes por millón, representar hasta el pico más alto la cantidad más alta y pues la cantidad de picos. Como habíamos dicho que parte del etanol en esto tiene una cantidad de protones equivalentes de 2, este de 3 y este de 0, entonces
ya se puede representar el espectro. Cuando tienes un espectro es fácil saber la cantidad de picos que representa cada uno. Entonces, la cantidad del CH3, que es esta parte, que dijimos que tiene una de 2, aparece en lo que es en 1.3. Y entonces, como dijimos que esto tenía una intensidad de 3 picos, los picos de al lado deben ser casi una tercia parte menores de la que es el inicial. Entonces, del CH2, que tiene una multiplicidad de 3, que deberían aparecer 4 picos, esto aparece en 3.6. Y deberían aparecer 4 picos. Estos picos son los que representan entonces el CH2. Esto representaría el CH3. Y como habíamos dicho que este tiene 1 de 0, entonces este pico se representa a 5.6. Y como es 0, pues entonces solo va a tener un pico. Mucho menor, debido a que el desplazamiento en esta parte es más difícil que en el resto de los carbonos. Ahora, también habíamos dicho el espectro de la molécula del benceno. Entonces, como cada carbono del anillo bencénico son iguales, y debido a que la resonancia que cambian en cada uno de los dobles enlaces, entonces se pueden decir que los protones equivalentes de cada carbono serían los que están adyacentes a él, que sería este y este. Es decir, que cada carbono tiene unos protones equivalentes de 2. Y como había dicho su multiplicidad, entonces va a tener un número de multiplicidad de 3, que es decir que van a aparecer 3 picos en el espectro, y que el central debe ser, como debe ser, 3 veces más grande que los demás. Entonces, esto de cada uno siempre va, y esto se representan en 7.4 partes por millón. Entonces, así se puede ver el espectro de un anillo bencénico.